Ahora sí, le damos la bienvenida a Rafael Díaz de Phillips, que nos va a presentar su charla sobre el uso significativo de la información en monitoreo de pacientes. Rafael. Listo, muchas gracias, Joaquín. Bueno, como mencionaba Joaquín, la charla de hoy día, partiendo de estas jornadas de informática en salud del Hospital Italiano, están enfocadas o va a estar enfocada en el uso significativo de la información en monitoreo de pacientes. Ahora, ¿por qué queremos hacer un uso significativo? Principalmente porque cualquier institución de salud está enfocada en entregar salud de calidad, o ese al menos debiese ser el foco principal. Y esta salud de calidad va a estar centrada, entre muchos otros aspectos, los cuales van a ser sus pilares, va a ser una salud que va a estar centrada en el paciente. También tiene que ser una salud oportuna, es decir, que se entregue en el momento adecuado, en el momento al paciente correcto. También tiene que ser equitativa, en términos de que todas las personas que requieran atención de salud tienen que tener igualdad de acceso a la obtención de esta salud. Por otro lado, tiene que ser efectiva, en términos de que la acción de salud que yo haga con el paciente tiene que tener algún resultado positivo en él, ¿sí? O ese es el objetivo. Tiene que ser eficiente. Si yo aplico una acción de salud, esta tiene que ser con el uso óptimo de recursos. Y por último, tiene que ser segura, ¿sí? Estos son lo que nosotros llamaríamos los pilares por los cuales vamos a buscar salud de calidad. Y este es el objetivo que debería tener cualquier institución de salud. Bajo este concepto, hace algunos años atrás en Estados Unidos se implementó o se trató de implementar una forma de acceso a la información y una forma de manejar la información que estuviera apuntada a este objetivo general de salud de calidad. Y dentro de esa utilización de datos se empezó a hablar del meaningful use o el uso significativo. Sí. Desde el punto de vista de la regulación americana, esto tiene que ver con el uso efectivo y eficiente de soluciones de interoperabilidad y de registro médico electrónico certificados para el manejo de la información. Por distintas razones, dentro de la implementación de esta Meaningful Use, no tuvo mucho impacto en Estados Unidos, principalmente a problemas en la implementación, porque obligaban a las instituciones a hacer uso de registros médicos electrónicos y ellos decían, no, la verdad es que con esto no estoy gastando más mi tiempo, no estoy siendo eficiente, estoy despreocupándome de mi paciente, ¿sí? Sin embargo, este meaningful use en su concepto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta sí o sí, que tiene que ver con qué data vamos a estar ocupando para la atención de mi paciente. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta un dato súper fuerte que tiene que ver con la cantidad de información que se genera día a día en el mundo. Si nosotros tomáramos la torta de esta información que se genera, el 30% de los datos que se generan son relacionados a salud. El otro 70% se va a distribuir en YouTube, en redes sociales, en Facebook, etc. Y un 30% de esa información, que es muchísima cantidad de información, está asociada a la salud. Eso significa que hay muchísima información que tenemos que ser capaces de procesarla y procesarla adecuadamente para que la atención de nuestro paciente sea efectiva y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se considera en este uso eficiente de la información? La primera etapa, aquí tenemos que entender que muchas instituciones de salud hoy día no están capturando toda la información o están capturando solo una parte de la información en algunas unidades. Por ejemplo, imagenología, que es la que se me viene a la mente como la que estuviera más avanzada en este sentido, es poder capturar la data y poder compartirla, ¿sí? Sin ningún uso adicional de esa información, sino que solamente quiero poder capturarla, almacenarla y después distribuirla o compartirla. Perdón. Luego viene, una vez que nosotros logramos que una institución tome para sí o asuma este proceso de capturar y compartir información, empieza a una segunda etapa en donde yo voy a tomar esa información y la voy a procesar de una manera que me permita aplicar inteligencia para poder generar una mejor atención al paciente.
que le vamos a llamar herramientas de decisión clínica, ¿sí? Y esto va a derivar después en una tercera etapa de madurez de un cliente particular, en donde debiese empezar a ver una mejora de resultados en términos de estos pilares que veíamos de la atención del paciente, de la salud de calidad. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros focos? Primero, el foco principal del manejo de esta información es mejorar la calidad, la seguridad, la eficiencia y reducir las inequidades en el acceso a la salud, ¿sí? Todo esto está amarrado o está conectado con el uso de herramientas informáticas que tengan los hospitales. Por ejemplo, soluciones de laboratorio, soluciones de reficha médica electrónica principalmente, soluciones de RISI-PACS, etc. Todo eso en su conjunto debiese apuntar a una mejora de la calidad, mejora de la seguridad, disminuir la brecha que pueda existir en la atención. Pensando en nuestros países, por ejemplo, que en algunas localidades remotas no tengamos muy buen acceso a la información, podríamos poder integrar todas estas soluciones a un hospital central, por ejemplo, que puede estar en Buenos Aires, que permita una mejor atención del paciente. Segundo foco va a estar en involucrar en este proceso de atención a las familias y a los relacionados al paciente. Perdón. Tercero, junto con la implementación de todo este tipo de soluciones, nuestro foco también va a estar en mejorar la coordinación en el cuidado, mejorar la comunicación que vamos a hacer dentro del flujo de atención del paciente. Adicionalmente, junto con el uso de toda esta información, toda esta data que se está generando, un objetivo además sería mejorar la salud pública y poblacional. O sea, a través de esta información que yo puedo estar capturando, puedo empezar a generar soluciones más macro, en términos, por ejemplo, en alguna campaña de invierno, poder determinar efectivamente cuáles son las mejores soluciones a implementar para optimizar el uso de mis recursos y optimizar la atención de salud a los pacientes sin gastar en aquello que no va a generar valor para la población en general. Y por último, uno de los objetivos principales probablemente es que tengo que garantizar que toda la data que yo esté generando y toda la data que yo esté procesando sea segura, sea privada y que esté protegida frente a ataques por ejemplo, de hackers o algún problema de seguridad de la información, cosa que es muy relevante hoy día dentro de las instituciones. Ese es el objetivo, esa es la idea, y todos estos pilares están apoyando a estos pilares generales de búsqueda de calidad en la atención de salud. Sin embargo, y aquí viene un poco lo que comentaba al principio respecto a la dificultad que tiene esto de implementarse, tiene que ver con que hay desafíos, hay problemáticas que hoy día en un entorno de salud son reales y que tenemos que ser capaces de resolver. Primero, para poner algunos ejemplos, tiene que ver con el tiempo. Uno de los factores o de los ítems que menos tenemos hoy día en la atención de salud es tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto es el tiempo que dedica un médico o una enfermera a actividades administrativas, actividades que no le generan valor al paciente, en el caso de los médicos se estima en torno al 25%, para el caso de las enfermeras se estima en el 50%. O sea, para el caso de las enfermeras, el 50% del tiempo están haciendo actividades que no están asociadas al paciente. ¿Qué impacto tiene eso? Va a significar que algunas de esas pacientes, las enfermeras van a indicar, ok, todas las actividades que yo tengo que realizar con el paciente no las puedo hacer, me falta algo, ¿sí? Entonces terminan de hacer trabajos incompletos, o más que incompletos, no se le da toda la atención que requiere ese paciente para temas puntuales. ¿Cómo se ve eso también? De encuestas que se han hecho en Estados Unidos principalmente, de 13 tareas que están asociadas a un paciente, la atención de un paciente, a lo menos 4
no se realizan. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de tiempo y por falta también de personal. O sea, aquí en Latinoamérica particularmente, el promedio de enfermeras por paciente en unidades de cuidados generales va a estar en torno a entre las 15 y las 20 enfermeras por paciente. O sea, 15 a 20 pacientes por enfermera. ¿Sí? Cosa que es bastante crítico en términos de la atención. ¿Qué va a derivar eso? Que las enfermeras y los profesionales de salud van a dejar de realizar tareas o actividades con el paciente, entre ellas educación al paciente, conversar con el paciente o desarrollar mejoras a su trabajo, mejoras a los procesos que están involucrados. ¿Sí? Y como no podemos resolver estos temas, empezamos en un círculo vicioso de problemáticas en la atención. Esto por el lado del tiempo. Otros desafíos que vamos a estar viendo tiene que ver con qué tan buena o qué tan mala es mi información y cómo puedo hacer para que esa información le llegue a las personas que corresponden. ¿Sí? Hoy día, al haber mucho registro manual, al haber mucho escrito a mano, significa que va a haber errores en el registro, ya sea errores por omisión de información, por no entender bien lo que significa, y eso va a generar problemas reales. Por ejemplo, errores de medicación. Va a significar que no se entendió lo que escribió el facultativo, por lo tanto, eso puede derivar en un error o en un problema de atención al paciente que puede causar algún tipo de problemática. Por otro lado, la información. Como tengo pocas enfermeras con poco tiempo y agregando información manualmente, probablemente van a dejar para el final del día el ingreso de la información. Y esa información que no se ingresa a tiempo, para la atención del paciente puede significar algo que se dejó de ver o algo que no se hizo para la atención y una salud de calidad. Por último, en el caso de cambios de turno, como tienen poco tiempo, no se registra todo, no se hace el traspaso adecuado, por lo tanto, se tiene que rehacer mucha información, se tiene que rehacer muchas actividades con el paciente, lo que es ineficiente en términos del uso de nuestros recursos, que ya son escasos. Todo esto involucra o desemboca en problemas también en términos de costo, ¿sí? Se estima que entre el 35 y 39% de los costos de operación de un hospital van a estar asociados a problemas asociados a la comunicación de la información, al acceso a los datos. O sea, no tengo cómo entregar de buena manera la información a los facultativos, a los profesionales. Por lo tanto, ahí hay un costo, vamos a decir de alguna manera, oculto, que es importante en términos de cómo funciona una institución de salud. Entonces, para todo este tipo de cosas, aparece como una solución mágica, entre comillas, un registro médico electrónico, que es lo que pensó en su momento Estados Unidos para la implementación de este Meaningful Use, que les mencionaba al principio. Para que esto tenga sentido y tenga se pueda realizar correctamente, primero tenemos que garantizar que los datos que estén en el sistema, que los datos que se carguen en un registro médico electrónico sean actuales, o sea, sean de este momento. Si tienen desfase, ya dejan de tener valor. Segundo, es como de perogrullo, pero tienen que ser datos correctos. O sea, no tienen que corresponder al paciente que estoy analizando, tienen que corresponder con el proceso de la atención que yo estoy haciendo, y eso tiene que ser correcto en la totalidad del flujo. Tienen que ser concordantes. Si yo tengo un paciente que se hizo exámenes de laboratorio, que se hizo exámenes de imágenes, que tiene información en el banco de sangre, la información que se envíe por cada uno de esos sistemas tiene que tener cierta concordancia en términos de realidad de atención del paciente o calidad de salud del paciente, que va muy de la mano con que sean plausibles. ¿Qué significa esto? Que el dato que se almacene tenga lógica desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Porque en el fondo un dato erróneo, por ejemplo, que un paciente tenga 50 grados de temperatura,
Sabemos que eso no puede ser cierto, pero si hay sistemas que están mandando erróneamente la información, van a generar problemas de diagnóstico. Casos como el de la temperatura son fácilmente detectables, otros pueden no ser tanto y pueden generar problemas en la atención del paciente. También tienen que ser datos trazables, o sea que yo tengo que ser capaz de determinar en qué momento de la atención se tomaron los datos, en qué momento, de dónde se obtuvieron, cómo se obtuvieron, etcétera, para hacer un seguimiento de ese flujo de atención. Y por último, tienen que ser completos. O sea, tienen que ser en lo largo de la cadena de atención del paciente, dado que ese paciente puede haber entrado por urgencia, se hicieron exámenes en urgencia, se tomaron signos vitales en urgencia, se le hicieron exámenes de imágenes mientras estaba en urgencia, después pasó a cuidados intensivos, después fue hospitalizado, después salió de hospitalizado y fue a sala general. En todo ese proceso de atención existen datos. Un registro médico electrónico es capaz de manejar toda esta información y puede generar el apoyo y el beneficio que veíamos al principio de generar un círculo más virtuoso de atención del paciente a través de distintas tecnologías que podemos encontrar alrededor de este flujo. Integración HL7, integración con terceros a través de conexiones seriales, integración con sistemas de laboratorio, integremos las órdenes de ECG, integrémonos con PACS, empecemos a integrar los sistemas. Sin embargo, y aquí es el gran desafío que nosotros tenemos, los sistemas por sí solos no van a generar ningún beneficio. Va a pasar lo que les pasó en Estados Unidos cuando partieron con esto del Meaningful Use. Van a encontrarse con que la implementación de estos sistemas no van a resolver el problema por sí solos. Para que se puedan resolver, hay que agregar distintas etapas, distintos apoyos adicionales que tienen que ver más con las personas. Por ejemplo, soporte para el flujo de trabajo, soporte para gestión del cambio, que probablemente es lo más crítico en este caso, soporte para la mejora de procesos, soporte para determinar cuáles son los puntos de mejora que nosotros vamos a trabajar, cuáles van a ser los KPIs que vamos a medir antes y después para ver efectivamente cómo estamos mejorando. Entonces, en cualquier proceso de implementación de un registro médico electrónico o cualquier solución informática y que en el fondo vaya enfocada en esta mejora de la atención, vamos a hablar de 3 ruedas o 3 engranajes que vamos a manejar. El primero, que es el más simple de implementar, pero probablemente el que tiene menos relevancia en términos generales, va a ser todo el hardware y todo el software que yo voy a estar ocupando. Mi solución de software del registro médico electrónico, mis bases de datos, mis monitores de signos vitales, mis interfaces de integración, etc. Adicionalmente, tenemos que definir un engranaje que le vamos a denominar de procesos. O sea, el software y el hardware que estoy implementando tiene que modelar el proceso por el cual el hospital está funcionando. Si yo no puedo modelar ese proceso, al final va a ser una tecnología que no va a ser operante en términos de este objetivo final de calidad de la salud. Y por último, y es el pilar más importante, tiene que ver con las personas. Nosotros para poder hacer cualquier tipo de implementación de soluciones TI para un uso adecuado de la información, un uso significativo de la información, tenemos que tener personas de por medio. Podemos obviar un poco el hardware y el software. Los procesos probablemente no los vamos a obviar, pero esos procesos están amarrados y están dirigidos y están coordinados por personas. Las personas del hospital, de la unidad, de los proveedores, etc. Ese debiese ser el target y eso lo podemos llamar como un conjunto de soluciones que le vamos a llamar servicio de transformación clínica. Claramente, este enfoque
no es un enfoque que esté factible para todos los hospitales, porque cada hospital o cada institución de salud va a tener diferentes niveles de madurez en términos de el nivel de desarrollo de soluciones de informática. Probablemente un hospital pequeño puede no tener nada integrado, puede no tener conceptos de esto, por lo tanto, tenemos que partir en la primera parte, que es acompañarlos en el proceso de la captura de la información y la distribución de esa información. Y de ahí vamos a ir creciendo junto con el hospital, junto con la institución, hasta llegar a soluciones enteramente interoperables en donde todos los sistemas del hospital, independiente del proveedor que sea, se comuniquen entre sí y le entreguen información al usuario final, al usuario clínico, que sea información efectiva y eficiente para la atención. Esto es como el marco referencial por el cual vamos a estar, estamos hablando. Ahora, si nos llevamos un poquito más a terreno, un poco más a lo más funcional, podemos hablar, por ejemplo, un problema importante en las instituciones de salud tiene que ver, al menos en términos de monitoreo, tiene que ver con la gestión de alarmas. La gestión de alarmas es un problema importante, hay una condición médica que se le llama fatiga por alarmas, y si yo soy capaz de implementar estas soluciones y hacer que todas estas soluciones que estén involucradas, la solución en la UCI, la solución de registro médico electrónico y otras que estén involucradas en el proceso de atención, me van a permitir a mí bajar, por ejemplo, un 40% de las alarmas no accionables dentro de una unidad, y bajar ese volumen de alarmas es efectivamente una mejora sustancial para el staff, para el paciente, para la economía del hospital. Si nos vamos a otra área, por ejemplo, a cuidados generales, si yo soy capaz de tomar toda la información, procesarla adecuadamente e integrarla como corresponde, puedo lograr beneficios importantes en la detección temprana del deterioro de pacientes, para evitar que ese paciente pase a una unidad de cuidados intensivos, para disminuir la incidencia de paros cardiorrespiratorios, para disminuir el tiempo de estadía del paciente, para disminuir los efectos adversos que pueda tener el paciente producto de fallas en la atención. Todo esto va de la mano con el uso significativo de la información apoyado en el hardware y el software, los procesos y principalmente las personas. Por último, dentro de Philips, lo que nosotros buscamos es buscamos el quadruple aim. ¿Qué significa el quadruple aim para nosotros? Necesitamos enfocar todos nuestros esfuerzos de hardware, software, servicios y personas hacia 4 pilares. Mejorar la experiencia del staff, bajar los costos de atención, mejorar la experiencia del paciente y generar mejores resultados de salud. Todo esto en su conjunto es, todo esto en su conjunto es el quadruple aim, que se enmarca o queda asociado a lo que buscábamos inicialmente o lo que decíamos al principio, de búsqueda de salud de calidad en estos 6 o 7 pilares que hablábamos al principio, y estos 5 o 6 bloques funcionales que nosotros comentábamos. Cada uno de estos pilares de Philips, y por el cual todas las soluciones de Philips se están desarrollando, están enfocadas en ese fin, en lograr la mejora de la atención. Creo que estamos justo en el tiempo para cerrar. Les agradezco mucho escucharme, y ahora damos un proceso de preguntas y respuestas para poder apoyarlos. Muchas gracias, Rafael. Si alguien tiene preguntas. Yo aprovecho que el momento de esto, mientras la gente escribe en el chat o sigue escuchando. Yo quería preguntar si piensa que este tipo de desarrollo se debería hacer en conjunto, por ejemplo,
de organizaciones más arriba, por ejemplo, no sé, el gobierno de la ciudad, y coordinar así todos los hospitales de una misma forma, a la vez coordinadamente, o si piensa que esto sería más fácil llevado a cabo yendo institución por institución y haciendo como una integración bottom-up, digamos, como primero enfocándonos en los hospitales y luego en una integración conjunta de los hospitales de la zona. A ver, desde mi punto de vista, el objetivo, el ideal es que sea un concepto más global, más de, por ejemplo, de grupos de salud, del Ministerio de Salud, por ejemplo. Ese sería el ideal. El problema con eso es que lograr ese cambio y lograr esa implementación de manera adecuada a tan gran escala es súper complejo. Por lo tanto, probablemente el mejor camino que nosotros podemos seguir el día es hacer un proceso bottom-up, como decías tú. Partir por unidades. O sea, y partir resolviendo problemáticas puntuales con un pensamiento y un concepto de mejoras globales, por decirlo de alguna manera. O sea, ok, voy a poner ejemplo de gestión de alarmas. La gestión de alarmas es bastante simple en su concepto. O sea, yo tengo que lograr bajar las alarmas y eso significa que tengo que hacer análisis del flujo de trabajo de la unidad de cuidados intensivos, ver cómo están trabajando, cuáles son los procesos y empezar a generar mejoras puntuales para ir disminuyendo las alarmas e integrar la información con el registro médico electrónico. Eso lo puedo ir haciendo puntualmente, pero esa integración de base también va a ser válida para mi proceso de detección temprana del deterioro de pacientes, ¿sí? Y también va a ser válida para la integración de los datos de laboratorio. Aquí, a nivel institucional de un hospital, vamos a tener que empezar a hacer conversar los sistemas, que probablemente sea lo más complejo técnicamente hablando, pero para lograr un resultado que sea eficiente y efectivo en el mediano y largo plazo, necesitamos ir partiendo desde abajo, por departamentos probablemente, para ir después escalando en los distintos niveles de madurez del hospital y que esa madurez del hospital después se extrapole al resto de los hospitales del Ministerio de Salud, por ejemplo. Rafael, acá hay una pregunta. Gustavo pregunta, ¿cómo crees que se puede llevar a la práctica cuando hay tanta diversidad en la infraestructura de los hospitales, al menos en nuestro país? Lamentablemente es así en todas partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, que tenemos muchas soluciones de garage, por decirlo de alguna manera. Hay soluciones tecnológicas que están implementadas y que existen en donde se puede hacer conversar soluciones no estándar con otras soluciones que sí lo sean. O sea, aquí hay un camino importante a recorrer en desarrollar correctamente esas integraciones o esas interfaces, siempre con el fin de que esas interfaces que se pueden desarrollar, no es un tema técnico, sino un tema de tiempo principalmente, pero que esas integraciones tengan sentido en el concepto más amplio del hospital de cuál va a ser el uso que se le quiere dar a la información. Nos toca mucho que el hospital quiere integrar los signos vitales de monitoreo en la ficha electrónica. Ya, la pregunta es, ¿con qué fin quiere hacer la integración? No, quiero tener los datos para tener los datos. Si tú sabes que si yo te paso esos datos, te voy a estar mandando cada 30 segundos o cada 60 segundos casi, no sé, 200 o 300 signos vitales por paciente por cama, cada minuto, significa que en un día te voy a estar mandando 1 o 2 gigas de información por cama y que tienes que ser capaz de procesar. Entonces, pierde el sentido de solo mandar por mandar la información. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es, por un lado, integrar esa información y por otro, que esa información que se integre, se distribuya, tenga sentido para la atención del paciente. Bueno, Rafael, muchas gracias.